Hola a todos. Mi nombre es Anna. Tengo 30 años y vivo en San Antonio, Texas. Aunque planeo mudarme pronto, la vida ha sido un torbellino recientemente, ya que acabo de salir de un matrimonio difícil que duró 1 año y medio. Fue una experiencia desgarradora y tuve que recurrir a mi papá y a la policía para poder irme de manera segura. A menudo me pregunto si podría haber evitado esa situación si hubiera sido más cautelosa o sabia. Siempre he sido callada y reservada, más cómoda con mi computadora y el mundo en línea que con las interacciones cara a cara. Socializar nunca fue mi punto fuerte, y la idea de que los extraños se acercaran a mí me ponía ansiosa. Perder a mi mamá a causa de una enfermedad cardíaca cuando tenía 7 años marcó profundamente mi vida. Mi papá, un Navy SEAL desde los 25 años, me crió solo. Su trabajo lo mantenía ausente por largos periodos, pero siempre se mantenía en contacto a través de cartas y llamadas. Después de que mi mamá falleciera, mi papá regresó a casa para encontrarme desconsolada. Recuerdo lo mucho que trabajó para consolarme, prometiéndome que todo estaría bien ahora que él había regresado. Aún así, podía sentir su dolor, y fue la primera vez que lo vi abrumado. Cuando tuve un accidente en el parque unos meses después, él tomó un breve descanso de su trabajo para quedarse conmigo. Durante ese tiempo, me dejó al cuidado de mi abuela, pidiéndole que me enseñara a hornear y cocinar mis golosinas favoritas. Prometí aprender, aferrándome a la idea de mostrarle lo que había hecho cuando regresara. Me tranquilizó antes de irse de nuevo, diciéndome, volveré en unos 7 meses, cariño, cuídate. Fiel a su palabra, me envió regalos y recuerdos de sus viajes, cada uno con una pequeña historia que lo mantenía cerca, a pesar de la distancia. La mayoría de mi infancia la pasé dentro de casa con mi abuela. Prefería la tranquilidad a jugar con otros niños y encontraba consuelo en mi propia compañía. Cuando mi papá decidió que era hora de que volviera a nuestra casa familiar, me costó mucho adaptarme al cambio. La universidad se me hizo una carga y las interacciones sociales me agobiaban, pero en línea florecía. El mundo digital se convirtió en mi santuario, donde podía explorar historias interminables y conectar con personas en mis propios términos. Fue en este vasto espacio virtual donde conocí a Brian, un streamer. Nuestra amistad comenzó con chats por texto y eventualmente pasamos a las videollamadas, aunque ambos decidimos permanecer anónimos. Yo usaba una máscara de Batman y él optó por una bufanda y un gorro. Hola, Anna, qué bueno finalmente verte, me saludó, con un tono cálido y amigable. Hola, Brian, un gusto conocerte, virtualmente, quiero decir, respondí, evidenciando mis nervios. Igualmente. ¿Y cómo estás hoy? ¿Hablas con mucha gente? Preguntó con una ligera risa. Estoy bien, solo un poco nerviosa. Para ser honesta, admití. Eso es completamente normal, no te preocupes, no muerdo, honestamente. Probablemente soy tan torpe como tú, me tranquilizó con una sonrisa, aliviando la tensión. Nuestra conversación fluyó naturalmente después de eso. Nuestra torpeza compartida facilitó la apertura. Cuéntame más sobre ti, Brian. ¿Cómo llegaste a este mundo en línea? Le pregunté, genuinamente curiosa. Y así comenzó una conexión construida sobre historias compartidas y una comprensión mutua. Un pequeño paso para navegar el complejo viaje de la conexión humana. Ansiosa por conocer más sobre la persona detrás de la pantalla, me sumergí en nuestra conversación, encontrando en ella una marcada comprensión mutua y un sentido de pertenencia compartido. Fue un recordatorio de las conexiones únicas que la era digital hace posibles, donde incluso los individuos más reservados pueden encontrar su lugar y su voz. Siempre me ha fascinado conocer gente nueva y entender diferentes puntos de vista, compartí, pero como paso tanto tiempo en casa, la comunidad en línea se ha convertido en la vía perfecta para explorar esos intereses. ¿Y tú? Bueno, Brian comenzó, soy bastante introvertido, así que las interacciones cara a cara pueden ser complicadas. El mundo en línea me parece más seguro, es más fácil para mí expresarme aquí. Fue reconfortante escuchar su perspectiva y darme cuenta de lo significativas que pueden ser las conexiones virtuales. El hecho de que nuestros caminos se cruzaran me parecía un pequeño golpe de suerte. A medida que seguíamos hablando, intercambiando historias de vida y encontrando intereses comunes, me sentía cada vez más relajada. Haces que esto sea tan fácil, admití, agradecida por lo natural que fluía la conversación. Lo mismo. Eres fácil de hablar y me alegra que nos hayamos conocido, respondió Brian con calidez. Si alguna vez quieres platicar, generalmente estoy por aquí, probablemente jugando Mario. ¿Juegas? Pregunté, riendo un poco. No realmente, respondí. Paso la mayoría de mi tiempo blogueando y navegando por Reddit. Hay tanto que se puede aprender de las experiencias que la gente comparte ahí. Es cierto, asintió,
A veces leer sobre la vida de los demás me hace darme cuenta de lo ordinaria que parece la mía. Honestamente, confío más en mis amigos en línea que en los que tengo fuera de línea. Lo que me gusta de las interacciones en línea es la libertad. No hay obligación. Puedes involucrarte o distanciarte cuando lo necesites. Sus palabras resonaron profundamente en mí. La libertad de las conexiones en línea era precisamente lo que las hacía tan especiales, permitiendo que los lazos se formaran sin las presiones de las normas sociales tradicionales. A medida que nuestras discusiones continuaban, Brian y yo construíamos una conexión genuina, una que se sentía tan auténtica como cualquier amistad formada en persona. No pude evitar sentir curiosidad por lo que me depararía este viaje en línea. Una cosa era clara. Las experiencias y lecciones que había recogido en mi santuario digital me habían moldeado profundamente y seguirían siendo parte de quién soy mientras avanzo por la vida. Sin embargo, mi papá, siempre cauteloso y tradicional, probablemente desaprobaría que formara amistades con personas que nunca había conocido en persona. La última vez que me visitó no pudo evitar darme una de sus típicas charlas durante la cena. ¿Cómo van tus estudios, hija?, me preguntó, con su tono tan suave como siempre. Papá, ya me gradué, respondí, con una pizca de tristeza en la voz, pero no lo sabrías. No pudo evitarlo. Su expresión se suavizó. Oh, Anna, dijo, su voz cargada de pesar. Sé que me lo perdí y realmente lo siento. Estaba tan atrapado con el trabajo, pero por favor, sabes que lamento no haber estado allí. A pesar de nuestras diferencias, el lazo entre nosotros sigue siendo fuerte, una mezcla de amor, preocupación y una comprensión profunda, a veces desafiante. Incluso te envié un correo sobre tu cumpleaños mañana, mi pequeña calabaza, el gran día, ¿eh? Papá, basta con los apodos viejos, ya no tengo 9 años, protesté, sintiendo un destello de vergüenza en mis ojos. Siempre serás mi pequeña paloma, respondió con una sonrisa suave, pero hablemos de lo que sigue para ti. ¿Has pensado en trabajar? No estoy segura aún, admití, la incertidumbre asomando en mi voz. ¿Qué quieres decir con no estoy segura? ¿Qué están haciendo tus amigos estos días?, preguntó, sonando preocupado. No tengo amigos, confesé, la revelación me hizo sentir aún más aislada. Se mostró sorprendido y luego suspiró. Escucha, Anna, no te mandé a vivir con la familia de tu mamá para que evitaras el mundo. Hay tanto allá afuera, tantas personas por conocer. Te estás perdiendo de mucho al quedarte en casa. Eso es precisamente, papá, no sé cómo conocer gente. Quiero decir, tengo amigos, pero todos son en línea, expliqué, con la esperanza de que entendiera. ¿En línea? Anna, esa no es la mejor manera de hacer amigos, respondió, la preocupación clara en su voz. Bueno, ¿qué tal esto? Vamos de compras hoy, solo los dos. Ha pasado mucho tiempo desde que hicimos algo así. No estoy segura de estar lista para eso, vacilé, la idea de salir de mi zona de confort era abrumadora. Vamos, Anna, necesitas intentarlo. Estar encerrada no te hace bien. Desde que mamá, Isabella, falleció, has cambiado, dijo suavemente, tratando de animarme. ¿Por qué traer a mamá a esto? ¿Qué quieres decir?, respondí, un repentino estallido de ira invadiéndome. No estoy tratando de molestarte, cariño, dijo calmado. Solo quiero que encontremos formas de avanzar a pesar de nuestra pérdida. Pero sus palabras solo aumentaron mi frustración. Golpeé la mesa con la mano, me levanté y dejé mi comida sin terminar. Anna, no trates así a tu padre, solo estoy tratando de ayudar, suplicó, pero estaba demasiado molesta para escuchar. No me entiendes en lo más mínimo, así que ni lo intentes, respondí, mis emociones desbordándose. Frustrada y buscando consuelo, me refugié en mi mundo en línea, donde pude chatear con Brian. Siempre había sido amable y comprensivo, ofreciéndome un espacio seguro para compartir mis pensamientos y sentimientos. Sus palabras fueron como un bálsamo para la tormenta emocional que se desataba en mi interior. En la quietud de mi casa, con el brillo de la pantalla de mi computadora frente a mí, encontré una sensación de paz mientras el mundo exterior seguía su curso. Busqué refugio en mi santuario digital, un lugar donde realmente podía ser yo misma, sin la presión de las interacciones cara a cara. Pero las preocupaciones de papá persistían. Desde que le conté cuánto de mi vida giraba en torno al mundo en línea, me había estado animando a dar pasos fuera de mi burbuja virtual. A pesar de mi resistencia, podía sentir su esperanza de que encontraría una forma de reconectar con el mundo más allá de la pantalla. Sabía que sería difícil para él entenderlo.
Papá creía que al encerrarme en mi habitación, estaba limitando mi crecimiento y mis experiencias. Me instó a salir de mi zona de confort, un pensamiento que desencadenó mi ansiedad. Compartí mis frustraciones con Brian, con la esperanza de que comprendiera mi situación. «Oye, Anna, ¿te gustaría encontrarnos algún día?», preguntó Brian. Ambos somos introvertidos, así que podríamos encontrar un lugar tranquilo y pacífico, no muy concurrido. «Conozco justo el lugar», dijo, sorprendiéndome. «No estoy segura, es un poco repentino». «Necesito tiempo para pensarlo», respondí, insegura de mí misma. «No hay presión, tómate tu tiempo. Cuando estés lista, avísame». «Aquí está mi dirección, siempre serás bienvenida», dijo Brian, sus palabras llenas de paciencia y comprensión. «¿Por qué eres tan amable conmigo?». «Soy prácticamente una desconocida», le pregunté, sorprendida por su calidez. «Porque realmente me gustas», dijo Brian, su sinceridad tocando una fibra dentro de mí. «Sé que puede sonar raro, pero me gustaría conocerte mejor. Cuando estés lista, sabes dónde encontrarme». Su amabilidad permaneció en mis pensamientos y, después de un tiempo, decidí dar el salto y conocer a Brian en persona. Fue un paso monumental para mí. Cuando me dirigía a su casa, mi corazón latía con una mezcla de emoción y nerviosismo. Sorprendentemente, vivía a solo 35 minutos en coche. Respiré profundamente para reunir mi coraje y toqué la puerta de madera envejecida. Crujió al abrirse, revelando la cálida sonrisa de Brian. En el instante en que la vi, mi ansiedad se deshizo. Su encanto fue inesperadamente desarmante. Su casa no era lujosa, pero tenía un encanto acogedor y vivido que me hizo sentir cómoda. Dentro, había estanterías llenas de libros clásicos, una colección de juegos de mesa y un espacio de computadora bien organizado, cada pieza revelando algo sobre él. «Bienvenida a mi humilde morada», bromeó, usando algunas expresiones de juegos que no entendí del todo. «No entiendo todas las referencias de los juegos, pero gracias. Tu lugar es acogedor». «¿Vives aquí solo?», pregunté, entrando en su mundo. «No, vivo con mi mamá», respondió él, su tono ligero mientras me invitaba a conocer más de su vida. Vivía con su madre en el piso de abajo, mientras que él tenía el piso superior para sí mismo. Me dio un rápido recorrido por la casa y pasamos todo el día conversando, conociéndonos mejor. Conocerlo en persona hizo que nuestro vínculo se sintiera aún más fuerte, y aprecié mucho más a la persona que había llegado a conocer en línea. A medida que se acercaba la tarde, Brian sugirió que diéramos un paseo por el parque cercano. La idea de estar al aire libre, respirando aire fresco, me relajó y mis nervios iniciales comenzaron a desvanecerse. Caminar con él fue como una continuación natural de nuestras conversaciones en línea, pero había una cercanía nueva que solo una conexión en persona podía traer. Durante nuestro paseo, mencioné que no había celebrado mi cumpleaños debido a mi relación con mi papá se había deteriorado, y Brian era comprensivo al respecto, esperando una reconciliación, creyendo que los lazos familiares eventualmente sanarían. Pero a medida que Brian y yo nos acercábamos más, empecé a notar un lado posesivo de él. Insistía en mantener una comunicación constante, y me decía que no debía hablar con otras personas. A pesar de sus declaraciones de amor y protección, su comportamiento comenzó a sentirse más controlador que cariñoso. No podía quitarme la sensación de que estaba atrapada en un juego, y Brian estaba moviendo las piezas. La situación se complicó aún más por la desaprobación de su madre sobre nuestra relación. Me dolía saber que tenía sentimientos negativos hacia mí, aunque nunca me había conocido. Su estrecho vínculo con Brian, aunque comprensible, me hacía sentir como una extraña. Lo que resultaba aún más confuso era la contradicción en su comportamiento. Mientras me desaprobaba, también parecía querer que él se casara, a pesar de saber que no tenía a nadie más. Esto hacía que navegar por nuestra relación y las dinámicas familiares fuera aún más desafiante. En un torbellino de confianza mal puesta y vulnerabilidad, me vi arrastrada a un matrimonio con Brian, impulsada por su persistencia y manipulación. Pintó un panorama en el que la desaprobación y la falta de amor de mi padre parecían justificar todo, convenciéndome de que solo él realmente se preocupaba por mí. Acepté en silencio la unión, esperando que se convirtiera en mi refugio, pero terminó siendo todo lo contrario. Con el paso de los meses, comenzó a surgir otro lado de la madre de Brian, uno que buscaba disminuirme con sus palabras y acciones crueles. Al principio intenté ignorar sus comentarios malintencionados, pensando que eran malentendidos y que el tiempo suavizaría su opinión sobre mí. Desafortunadamente,
Su desdén solo creció, y se convirtió en una fuente constante de dolor emocional, ya fuera criticando mi cocina, cuestionando mi limpieza o menospreciando mis esfuerzos. Su objetivo parecía claro: hacerme sentir no bienvenida e inadecuada. Mientras tanto, Brian permanecía distante, perdido en su propio mundo, dejándome soportar esta tortura sola. La soledad aumentaba mis sentimientos de impotencia, y empecé a culparme a mí misma. Me arrepentía de haber alejado a mi padre por confusión y orgullo. Un día particularmente difícil, ya debilitada por la enfermedad, busqué consuelo en el sueño, solo para ser cruelmente despertada por un chorro de agua fría. La madre de Brian estaba sobre mí, su desprecio palpable, regañándome por descansar en lugar de hacer los quehaceres. Luego, me abofeteó, sopqueándome hasta el punto de romperme. Algo dentro de mí se rompió. Ya no haré nada por ti ni por tu hijo, grité, con la voz temblorosa de furia por negarme a ser rebajada aún más. En ese momento me di cuenta de que merecía algo mejor. Fue un paso hacia la recuperación de mi identidad, incluso en medio de los escombros de mis decisiones. Justo cuando estaba a punto de irme, un dolor agudo atravesó la parte posterior de mi cabeza y todo se volvió negro. Cuando recobré la conciencia, me encontraba en una habitación tenue, con una sola bombilla colgando sobre mi cabeza. El dolor pulsaba y, al intentar ponerme de pie, mis piernas cedieron, dejándome caer al suelo. La confusión y el dolor me invadieron mientras intentaba comprender mi entorno. Oí sonidos apagados y me arrastré hacia ellos. Llegué a una puerta metálica con una pequeña ventana. Usándola como apoyo, logré ponerme de pie justo cuando el cerrojo se abrió. Para mi horror, Brian estaba en la puerta, con una sonrisa burlona. Mi esposa tiene miedo de la oscuridad, me provocó, disfrutando claramente de mi miedo. Le rogué que me dejara salir, insistiendo en que esa cruel broma ya había ido demasiado lejos, pero mis súplicas cayeron en oídos sordos. Me informó fríamente que esto era un castigo por desafiar a su madre, y dijo que me mantendría encerrada, alejándome del mundo como represalia. La realidad de mi situación se hundió en mi pecho mientras él se reía, señalando mi aislamiento y la falta de apoyo familiar. Sus palabras profundizaron mi desesperación. Pero luego sentí mi teléfono en el bolsillo. Estaba roto, sí, pero no completamente muerto. La pantalla brillaba tenuemente, dándome una pequeña oportunidad para pedir ayuda. En esa oscura y fría sótano, el miedo se mezcló con una oleada de resolución. ¿Cómo había llegado mi vida a este punto? Sumida en una pesadilla solo por defenderme del trato injusto, pero en medio de la desesperación, la posibilidad de contactar a mi papá despertó una pequeña chispa de esperanza. Memoricé el número de mi papá, un salvavidas que nunca imaginé necesitar. Lo marqué con manos temblorosas, las lágrimas nublando mi visión. Mi voz tembló mientras le contaba lo aterradora que había sido mi experiencia, aferrándome a la esperanza de que él podría rescatarme de esta pesadilla. Pasaron 3 agonizantes días y, justo cuando la desesperación comenzaba a apoderarse de mí, el sonido de un coche fuera me dio una leve chispa de esperanza. Mi corazón latía con fuerza mientras escuchaba pasos. Finalmente, la puerta se abrió, y allí estaba mi papá, su presencia una fuerza tranquilizadora. La alivio me inundó, mezclado con incredulidad. Había venido a rescatarme, trayendo consigo a la policía. Brian fue arrestado y sus intentos de inventar excusas cayeron en saco roto. Su destino en el tribunal era incierto, mientras enfrentaba las consecuencias de sus acciones. No tienes idea de lo que te espera, dijo mi papá con firmeza, su decepción y enojo claros. A pesar de sus mentiras, la verdad era innegable. Mientras salíamos del oscuro sótano, sentí una oleada de valentía. Esta experiencia dolorosa, aunque traumática, iluminó mi fuerza y el apoyo inquebrantable de mi papá. Sabía que podría enfrentarme a cualquier adversidad futura, decidida a recuperar mi autonomía y voz. Mudarnos a Jacksonville con mi papá marcó un nuevo comienzo, dejando atrás las sombras de Texas. Este calvario me enseñó una valiosa lección: ser cautelosa con las conexiones en línea y las realidades detrás de las pantallas. Aunque este capítulo de mi vida terminó de manera sombría, por delante se encontraba la promesa de sanación y empoderamiento, con el apoyo constante de mi papá iluminando el camino.